Hola, muy buenos días, estudiantes del CCT de Jichú. Un gusto compartir en esta mañana del 23 de noviembre del inolvidable 2020, sentires y pensares, en esta recta final de la clase de Historia de México 1. Como viene siendo una costumbre en mi caso, preparé una exposición para compartirla con todos ustedes, recordando que la clase pasada vimos todo este proceso que llevó a Cristóbal Colón a llegar o descubrir, se dice, pero en realidad a iniciar este proceso de colonización que vivió nuestro continente, que ahora es conocido como América Latina. ¿Qué sucede tras la expedición de Colón? Empiezan a haber expediciones. Llegan a conquistar, en este caso, los españoles, que hay que recordar que son quienes financian el viaje de Colón, llegan a conquistar estos nuevos territorios con el fin, por supuesto, de obtener riquezas, de obtener tesoros y también de evangelizar, porque hay que recordar que esta conquista fue promovida también por el Papa que estaba en aquel entonces. Digamos que como consecuencia de todo este proceso que se inicia con Cristóbal Colón, hay un exterminio de la población originaria, de la población que va a ser llamada indígena, que es una palabra ciertamente impuesta porque Cristóbal Colón creía que en su viaje iba a llegar a las Indias. Entonces, al llegar a lo que hoy es San Salvador, pues llama indios a los nativos porque él pensaba que estaba llegando a las Indias occidentales. En ese sentido, me gustaría brevemente hacer un paréntesis y compartir con todos y todas ustedes las palabras de uno de los grandes sabios que ha habido en nuestra América Latina, Eduardo Galeano, un escritor, un periodista, un hombre muy sabio que hizo el siguiente texto sobre el llamado descubrimiento de América y que para fines de nuestra clase resulta muy valioso echarle un ojo. Así que los dejo con Eduardo Galeano brevemente. Octubre 12, el descubrimiento. Ya por la fecha se habrán dado cuenta. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo, y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Y ese Dios fue calumniado por quienes le atribuyeron la orden de que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. No dejan de ser muy asombrosas las palabras de Eduardo Galeano. Lo comento porque pues se refleja en lo que nos dice esta imposición que vivieron los pueblos originarios. Al llegar los españoles, eran indios, eran además inferiores a quienes llegaban, porque profesaban otra manera de ver el mundo, otra religión, y también pues les impusieron que tenían que tenerle obediencia pues a nuevos jefes, que también tenían que creer en algo nuevo. Es decir, fue un proceso realmente complejo, que tuvo mucho de traumático, creo yo. En ese sentido, hay que siempre poner énfasis en los elementos eh, claros y oscuros. En este proceso que hablamos de la colonización, por supuesto que después llegaron cosas muy valiosas en términos culturales, pero me parece que en esta primera etapa lo que predomina pues es un proceso realmente de trauma, un proceso de una sacudida que vivieron los pueblos originarios que habitaban lo que hoy es América Latina, porque va a haber un exterminio, como les mencionaba al principio, y este exterminio se da porque los españoles obviamente tenían un mayor desarrollo militar. Recuerden la controversia que les compartí hace algunos días donde hablaba Hernán Cortés de que ellos
tenían la pólvora cuando llegaron aquí a América Latina, entonces en ese sentido pues tenían mayor poder militar. Además, también pues fue muy decisiva en la llegada de los españoles la viruela, una enfermedad que se va a contagiar entre quienes habitaban el México antiguo y que va a exterminar a una población indígena muy numerosa. Se habla de 2 millones a 3 millones y medio de personas fallecidas por esta epidemia, por esta pandemia. De la viruela en aquel momento, y pues por supuesto que para ese exterminio de las culturas indígenas va a colaborar pues la imposición de una nueva religión, la imposición de otro idioma, y además también la represión de a quien no obedeciera pues esas nuevas ordenanzas que tenían en este caso pues los conquistadores, que estaban relacionados con el reino y con la Iglesia Católica comandada pues por el Papa en aquel entonces, si no mal recuerdo, no, ahorita no recuerdo el nombre, pero pues que apoyaba todo este tipo de conquistas que se daban en América Latina. Entonces pues llegan los españoles a los nuevos territorios. Cuando llega Cristóbal Colón, pues en Europa se sabe lo que hay acá en América Latina, las riquezas, entonces empieza a haber expediciones. De hecho, pues las Antillas, las islas como Puerto Rico, como Cuba, si no mal recuerdo, van a ser descubiertas por los conquistadores primero que México, y hacen una expedición a México, una primera expedición, y llegan a Isla Mujeres y Yucatán los españoles. Ahí hay enfrentamientos, los nativos van a ver con desconfianza a esos hombres barbados que llegan, barbudos, barbones, que llegan a nuestra tierra, y van a ser derrotados los españoles. Pero en esa avenida primera que dan, se dan cuenta de que hay ciudades y templos en el México al que llegan, porque estamos hablando que en ese momento pues estaba el apogeo del México Tenochtitlán, que fue pues el corazón del país en esa época, el mayor imperio mesoamericano. Estaban también los purépechas, los mayas, los tlaxcaltecas, los totonacos, en fin, ya había pues un montón, obviamente no que antes no hubiera, pero cuando llegan a México se encuentran un país donde hay muchas culturas en florecimiento. Una segunda expedición se da en 1518. Juan de Grijalva exploró parte de la costa del Golfo, desde Yucatán a Veracruz. En ese viaje oyen del esplendor de México Tenochtitlán. Hay enfrentamientos también en ese momento. Hay que recordar que México Tenochtitlán pues era la capital del imperio azteca, el mayor imperio mesoamericano de ese entonces. Para tener conciencia de la relevancia que tenía México Tenochtitlán, hay que ver tan solo cuántos habitantes tenía. Imagínense, para ese momento de la historia, estamos hablando de 1518, según información que busqué, Tenochtitlán tenía aproximadamente 212,500 habitantes, o sea, era una urbe muy poblada. Estamos hablando de un país donde todavía no había una densidad poblacional como ahora, pero ya ese número de personas es muy relevante, muy grande, y para la época pues era una urbe muy, muy inmensa. Además, México Tenochtitlán pues ya tenía toda una estructura social, como vimos en clases pasadas, el Tlatoani, los sacerdotes, los jefes guerreros, el pueblo, los agricultores, es decir, sociedades organizadas, sociedades compartimentadas, en donde si estabas abajo, pues también recibías ayuda. Había ciertamente también más sentido de comunidad, de solidaridad que en las sociedades contemporáneas. Y también otro elemento muy importante es que eran culturas, en el caso de la mexica, muy influenciadas por la toltequidad, que como les mencioné anteriormente, los antiguos mexicanos, sobre todo del centro del país, le daban mucha importancia a la palabra. Y en ese sentido, hay un amigo que me hizo llegar un texto muy interesante que quiero compartirlo con todos ustedes sobre lo que es la toltequidad, y que era una filosofía que permeaba en gran parte de la población de ese México profundo, de ese México prehispánico. Y pongan atención a lo siguiente: la toltequidad.
Un tolteca era una persona poseedora de toda la tradición mesoamericana, en todos los aspectos. Era alcanzar la plenitud de la conciencia en todos los ámbitos, político, cultural y espiritual. Varios eran guías y sacerdotes de los pueblos y estaban ligados al término tolteca y a Quetzalcóatl. Los Quetzalcóatl eran grados que se tenían en Mesoamérica. Sabían todas las ciencias y artes antiguas sobre el calendario civil y sagrado, tenían conocimiento sobre los cantos y las danzas sagradas, eran poetas, filósofos, arquitectos, astrónomos, etcétera. Según León Portilla, ser tolteca era tener un rostro y un corazón verdadero. A eso viene el ser humano a la tierra, a forjar un rostro y un corazón verdadero. Eran dueños de la tinta roja y de la tinta negra, es decir, de la escritura y del conocimiento general de su tiempo y de su cultura. Hacían ayuno, penitencia y eran forjadores de la flor y el canto. Otro aspecto era su sabiduría para la cuenta de los años sagrados, la cuenta de los destinos humanos. Eran intermediarios entre lo divino y lo profano, algo así como lo que serían los Budas, pero en Mesoamérica, muy ligados al grado de Quetzalcóatl. Esto es muy interesante, esta cosmovisión que se tenía del mundo, de la vida, y que contrasta ciertamente con las creencias de gran parte de quienes venían con Hernán Cortés, que era gente, como mencionaba en la clase anterior, que pues tenía un historial delictivo, así hay que mencionarlo. Entonces, en la cabeza no tenían otra cosa más que la ambición. Y yo creo que eso también fue una de las cosas más traumáticas de ese choque, ¿no? Que hubo. Hubo una imposición nacida también de gente pues que no tenía ciertamente transparencia en el alma, que tenía el alma percudida por todo lo que habían hecho en su país, en la península. Pero bueno, siguiendo con este orden de ideas, en 1519 será la tercera expedición. Hernán Cortés la comanda enarbolando la bandera del cristianismo. Llega a Tabasco y posteriormente a Veracruz. Aquí hay una cosa que me parece muy relevante mencionar, ¿no? Todo esto de, de las expediciones, de enarbolar el cristianismo, me parece muy contradictorio. ¿Por qué? Si uno estudia a fondo la vida de Cristo, ve cómo estaba despojado pues, de cuestiones materiales, cómo pues ciertamente era un personaje rebelde que se enfrentaba también a los poderosos y de cómo estaba en contra de que el dinero ocupara pues las áreas más esenciales de la vida. Por eso es muy simbólico cuando él corre del templo a los mercaderes. En ese sentido me parece muy hipócrita que los españoles hayan llegado a América Latina enarbolando el cristianismo, siendo que lo que buscaban fundamentalmente eran las riquezas que había en nuestra tierra. En ese sentido, me parece importante por eso conocer la historia para siempre tener una mirada crítica de las cosas y ver pues también los dos lados de la balanza. Y bueno, siguiendo con esta historia, se da la conquista material, empieza la conquista material con la llegada de Hernán Cortés, primero a Tabasco, luego a Veracruz. Cuando llega a esos lugares, pues se dan cuestiones que son muy trascendentales. En el sur del país tiene una batalla contra los mayas chontales, allí los españoles los derrotan y pues los nativos derrotados les entregan a un grupo de personas y entre ellas va la Malinche, una mujer que se convierte en la traductora de los conquistadores y también va a ser la pareja de Hernán Cortés, que ustedes pudieron ver en la controversia que les pasé la semana pasada. Y me parece que es un personaje que hay que tomar muy especialmente en cuenta en el sentido de que creo yo que históricamente ha sido muy vituperado. Sin embargo, hay que ver el contexto en el que vivía la Malinche. Es decir, estuvo entre dos fuegos, ¿no? Por una parte, pues los conquistadores que llegaban sometiendo a pueblos, a mujeres como ella, pero antes también de la conquista, pues las mujeres en la escala social tal vez no tenían una relevancia
grande, ¿no? En el México prehispánico. En ese sentido, me parece que hay que entender más a fondo el personaje y yo creo que es una de las cosas que ustedes se pudieron dar cuenta que menciona la controversia que les compartí la semana pasada, que la Malinche interpela pues tanto a los conquistadores como a los mexicas, ¿no? Hablando pues de que pues no es una cosa. Y en ese sentido hay que reflexionar también cómo han sido relevantes los cambios que se han vivido en la última época en la que las mujeres han salido a la calle para manifestar sus derechos, porque históricamente tenemos, o sea, es una cuestión de siglos de sometimiento de la mujer hacia las ordenanzas masculinas, hacia violencias, hacia prácticas que yo creo que enferman el cuerpo social. Y bueno, retomando esta narrativa de lo que hizo Hernán Cortés, también va a batallar con los totonacos, los tlaxcaltecas, y que son pueblos que se terminan aliando porque también sufrían de la opresión de los aztecas, ¿no? Entonces querían liberarse de ese yugo y marchan junto con él a Tenochtitlán. Y entonces Hernán Cortés va a llegar a México, Tenochtitlán en su esplendor. De hecho, él pues se maravilla, se deslumbra al ver la ciudad, al ver esos canales, las chinampas donde se cultivaba, todas las construcciones hermosas, los volcanes al fondo. Es decir, estamos hablando de una ciudad muy luminosa, muy desarrollada, que van a encontrar los españoles. Y bueno, ahí empieza realmente la conquista material más fuerte en México, porque Cortés y los españoles derrotan, repito, y se alían a los pueblos sometidos por los mexicas, y al llegar a México, Tenochtitlán, son recibidos de manera cordial por quien era el güey tlatoani de aquel momento, el líder, que es Moctezuma. Aquí podemos ver una imagen de ello. Llegan los españoles, les dan ofrendas, porque también esa es una teoría que existe y que tiene fundamento, pues había toda una profecía de que por el oriente iba a llegar la deidad de Quetzalcóatl, y en este caso los antiguos mexicanos pues también tenían en la mente que podía ser eso, ¿no? De que los españoles, en este caso Cortés, quien los comandaba, podía ser esa deidad. Por eso lo reciben con ofrendas muy hermosas de oro, de copal, de piedras preciosas. Aquí podemos ver una imagen de ello, un líder saliendo al encuentro con Cortés, acompañado de la Malinche, tiene un caracolito ahí saliendo de la boca, es el símbolo de la palabra. Entonces, pues va a haber, digámoslo así, de parte de los mexicas una buena onda, ¿no? Que también había cierta desconfianza, por eso hasta donde sé Moctezuma, antes de que llegaran a México, Tenochtitlán le manda como ofrendas a ver si se detiene, pero obviamente los conquistadores querían llegar al corazón del país y tomar el poder. Entonces, Moctezuma lo recibe de muy buena manera, como ustedes pueden ver en esta ilustración. Sin embargo, Cortés y todo el grupo que lo acompaña, en lugar de corresponder, lo hacen prisionero. Entonces, imagínense, esto va a ser un hecho pues muy fuerte, porque es como si ustedes invitan a alguien a su casa, le dan de comer muy rico, le ofrecen hospedaje, y después de haberle dado todas esas atenciones, él los golpea, los encierra, los secuestra en su propia casa. Es como, me recuerda también a un verso de un amigo de Danger que dice, aprendí del peluquero, quien te hace la barba también pone una navaja en tu cuello. En ese sentido, primero los españoles llegan, empieza a haber un intercambio de cosas, y no corresponde con esa actitud que tenía Moctezuma, que por supuesto también era como querer llevar, yo creo que la fiesta en paz, porque obviamente en Tenochtitlán había informantes que ya habían comentado pues que tenían poder militar estos barbones que estaban llegando por el mar. Y bueno, en ese sentido es importante mencionar también que un elemento muy simbólico de ese encuentro fue que los antiguos mexicanos le dan oro a los españoles y ellos a cambio espejitos. Por eso ese dicho de que no te cambien oro por espejitos, porque pues como no había esa cuestión aquí en México hasta donde recuerdo, pues sí, piensan que es algo de valor, pero obviamente el oro
pues tiene mucho mayor valor que un espejo, ¿no? Ese mineral. Entonces, bueno, hablando sobre la conquista material, a pesar del cordial recibimiento, Cortés apresó a Moctezuma, lo cual causó malestar en la población. Empiezan a ver pues, que estos españoles vienen con otra intención. Y otro hecho que va a ser muy fuerte es que Pedro Alvarado, junto con los tlaxcaltecas, masacra a parte de la nobleza mexicana. Aquí haciendo un paréntesis, cuando Cortés sale de Cuba con su grupo, él al llegar a México desoye las órdenes de Diego de Velázquez, que era el que mandaba en Cuba. Cortés agarra su propio camino. Entonces Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba y quien mandaba a Cortés, se enoja porque lo desobedece y se entera que hay riquezas en México, Tenochtitlán y en todo México. Entonces manda un grupo de personas para que apresen a Cortés y ahora sí que le abran el terreno para que él, pues él que controle esa invasión. Y entonces Cortés, al enterarse que están llegando pues españoles para desafiarlo, es decir, gente de su propio país, pues sale con un grupo de sus soldados españoles y un grupo ya de aliados tlaxcaltecas, totonacos, a enfrentar a quienes llegaban a tratar de desplazarlo de esa misión que tenía, y entonces se enfrentan y sale victorioso Cortés. Se enfrentan, si no mal recuerdo, por allá en Veracruz, a lo mejor me equivoco, pero creo que es en ese lugar del país. Entonces, mientras Cortés está atendiendo ese asunto, se queda aquí en Tenochtitlán Pedro Alvarado como al mando, que pues es un tipo obscuro que junto a los tlaxcaltecas masacra a parte de la nobleza mexica. Eso va a derramar, ahora sí que es la gota que derrama el vaso, porque pues va a exacerbar los ánimos de los pobladores de Tenochtitlán. Entonces los españoles, al ver que tienen inferioridad numérica, tratan de huir de Tenochtitlán, aprovechando que en ese momento había una epidemia de viruela bastante fuerte. Imagínense la fuerza que tenía esa epidemia de viruela, que se dice, repito, que mató aproximadamente 2,5 o 3 millones de personas en ese momento de la historia. Del 100% de las personas que se enfermaron, el 90% se murió y el 10% se salvó. Ahora sí que es al revés de lo que está pasando ahora con el COVID, que no deja de ser el COVID una sacudida histórica, planetaria. Aproximadamente del 100%, por ahí los índices andan en 10% de fallecimientos del 100% de quienes han contraído el virus, el 90% se ha salvado, algunos con secuelas muy fuertes, ¿no? Pero bueno, esto también nos lleva a reflexionar sobre cómo pues hay virus que llegan y pues, no tenemos en nuestro sistema inmune los anticuerpos para detenerlo, por eso pues hay bastante mortandad. Y de hecho, hasta donde investigué, la viruela tardó 200 años como en controlarse. Imagínense la fuerza que tenía pues ese virus. Siguiendo con este orden de ideas, entonces tratan de escapar, pero los mexicas le dan alcance, el pueblo se subleva y matan a 400 españoles y unos 4,000 indígenas aliados. En ese sentido, pues va a ser una gran derrota para Cortés, y de hecho de allí viene toda esta cuestión de que llora en el árbol de la noche triste, y que de hecho tiene que ver con Hichú, porque ahí en el jardín, si ustedes se han dado cuenta, hay un árbol que dice descendiente del árbol de la noche triste, es decir, es un bracito pues de ese árbol en el que supuestamente lloró Cortés por esa desgracia que le había pasado, ¿no? Entonces, bueno, Cortés se reorganiza en Tlaxcala, tratando de recobrar fuerzas, y vuelve a marchar a Tenochtitlán, derrotando a varios pueblos que eran aliados de los mexicas y consiguen unirlos a su causa. Esto va a ser muy fundamental para lograr la conquista de México, pero quizás lo más fundamental es la viruela, que ya se había expandido en ese momento en toda la capital de México, Tenochtitlán. Era una epidemia que estaba cobrando muchísimas vidas, incluidas las de los guerreros que los habían derrotado en esa batalla que les acabo de mencionar. Cuitláhuac ya había muerto a causa de esa epidemia de viruela. Entonces, pues esa mortandad tan grande va a ser fundamental para que los españoles lleguen a dominar el México Tenochtitlán. De hecho, el 30 de mayo de 1521 empezó el sitio de Tenochtitlán, se prolongó 75
días en el que hay batallas, pero en el que los mexicas están muy mermados por esta epidemia. Los españoles, pues obviamente al ser ellos quienes traían la enfermedad, tenían más anticuerpos para aguantarla, ¿no? Y finalmente el 13 de agosto de 1521 se consumó el sitio de Tenochtitlán. O sea que estamos a un año solamente pues, de ese aniversario de los 500 años de la consumación de la conquista. En ese sentido es importante recapitular cosas y de hecho pues hay todo un debate ahorita porque el presidente Andrés Manuel López Obrador en una carta le ha pedido al Reino de España pues disculpas hacia los pueblos originarios por todo ese saqueo histórico que ha habido, que hubo en ese momento de la conquista. Ya en la clase pasada les hablé de todas las toneladas de oro y plata que se llevaron de nuestra tierra, además pues de toda esta cuestión de las matanzas, del saqueo y de la imposición de nuevas cosas, ¿no? Entonces eso va a ser la consumación de esa conquista material. Aquí podemos ver una imagen de Hernán Cortés junto con sus soldados y otros indios sometiendo a los mexicas, a los guerreros aztecas. Y junto con la conquista material va de la mano la conquista espiritual. El Papa Alejandro VI otorgó a los reyes católicos de España posesión de los territorios descubiertos con la condición de que se encargaran de evangelizar a los indígenas americanos, ¿no? Evangelizar es como inculcarles, pues, la religión católica. En los primeros años de la colonia empiezan a llegar frailes, dominicos, franciscanos, benedictinos y tienen la misión de evangelizar a los indios. Y pues los frailes, algunos eran muy humanistas, hay que decirlo así, y también pues traen cosas muy interesantes que aunque son de origen europeo, pues después se van a convertir en expresiones de la cultura popular pues de México, del México mestizo, del México originario, ¿no? Por ejemplo, los frailes usan mucho la música para evangelizar, entonces, no sé, en la región de Oaxaca usan eh, nuevos instrumentos musicales para que los pueblos de allá se enseñen ahora a tocar el trompeta, todos estos instrumentos de viento, pero pues el espíritu de indígena se preserva, es decir, los pueblos originarios han sabido resistir también de esa manera. Lo mismo pasa, por ejemplo, con formas estróficas como la décima, ¿no? Que llega en esas épocas a nuestro país y bueno, al paso del tiempo se vuelve una de las formas más dúctiles de la poesía popular, al grado pues que el huapango arribeño, que es la música que se origina en la zona media potosina y que de ahí pasa a la Sierra Gorda de Guanajuato, de Querétaro, pues va a ser la música en la que esa forma estrófica de la décima tiene obviamente el protagonismo, ¿no? Y los frailes usan todas esas cosas para evangelizar en distintas partes. Es como una oración, por ejemplo, puede ser en décima, ¿no? Con tu manto protector, líbrame de todo mal, y a mi ser espiritual llena de luz y de amor. Aleja de mí el dolor, haz que salga de este encierro. A tu ejemplo yo me aferro, eres fiel de la balanza, puerto de nuestra esperanza, oh Señor del santo entierro, ¿no? Aquí está un ejemplo de esa evangelización que se da de parte de los frailes hacia los indígenas y después se van a fundar misiones. Aquí cerca en la Sierra Queretana tenemos 5 misiones que se forman de 1750 a 1760. Son aproximadamente 5 hechas por Fray Junípero Serra en distintos puntos como Jalpan, Tilaco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, si no mal recuerdo. Es decir, misiones que además son construcciones pues muy bellas, propias del barroco, ¿no? Y muy valoradas, patrimonio mundial, patrimonio histórico de la humanidad, ¿no? Entonces, de esa manera, pues se va a empezar la conquista espiritual. Se construyen ermitas, monasterios y templos de misioneros, se construyen en las zonas más densamente pobladas por un grupo de indígenas sedentarios, primero de manera rústica y posteriormente se construyen monasterios e iglesias que aún perviven. Muchas iglesias fueron construidas sobre los viejos templos indígenas derruidos y con los mismos materiales. Eso es muy simbólico, es decir, con los mismos materiales de las pirámides derrumbadas es que edifican pues las nuevas construcciones, lo cual es un verdadero signo de desplazamiento de lo que existía antes pues de la llegada de los españoles, que es ese México indígena prehispánico en el que se
veneraban a distintos dioses, recordando pues que eran religiones politeístas. Al respecto, me parece importante mencionar nuevamente esto que les decía en la clase pasada, que en diversos lugares de nuestro país podemos ver esto, ¿no? Aquí tenemos ruinas de lo que fue el Templo Mayor de México, Tenochtitlán, que pues fueron desplazadas por nuevas construcciones que se hicieron encima. La Catedral Metropolitana está sentada sobre esa antigua ciudad. Lo mismo pasa en Cholula, aquí está sobre la base de una pirámide. Ustedes ven en la cúspide una iglesia sobre una pirámide que además hasta donde sé es más grande que las de Teotihuacán, y también en Tlatelolco podemos ver el mismo caso, la zona arqueológica pues sí, semidestruida, y arriba pues tenemos el templo, es decir, el símbolo de lo que trajeron los españoles con ellos a nuestro país. Y bueno, para finalizar esta clase, me gustaría pues nada más hacer una reflexión sobre un punto muy importante, y ese punto es nuestro pueblo, Hichú. ¿Qué pasa con Hichú? Pues revisando la monografía, fíjense, es un pueblo pues muy antiguo, realmente está por cumplir en 65 años, 500 años de haberse fundado por los españoles, porque eso que dicen que está, o sea, todas estas zonas obviamente tenían una historia antes de la llegada de los españoles, pero bueno, son 500 años de la fundación a partir pues de la llegada pues de los conquistadores que llegan a nuestro pueblo, por supuesto también por los minerales que hay, etcétera. Se funda el 28 de diciembre de 1585 y se le nombra San Francisco de los Amués Hichú, San Francisco de Asís, es decir, es el santo patrono, que todavía el día 4 de octubre se celebra el santo patrono. Tristemente, pues la fiesta muy decaída últimamente por decisiones que se han tomado desde quien está al frente de la iglesia por ahí. Pero bueno, es la fiesta patronal el 4 de octubre, y revisando esa monografía se cuenta que en ese momento, pues de hace ya bastantes siglos, había familias de españoles, de mestizos, de mulatos, de indios, en fin, en ese sentido, pues somos una mezcla de todo ello, ¿no? Somos un producto de ese choque de culturas, de esa imposición, de esa conquista. En ese sentido, como les decía, hay que poner las cosas en la balanza, hay que sacar las cosas positivas, pero también echar los ojos hacia esas cosas que tal vez sigan como espinas enterradas en el alma de quienes habitamos este país, México, porque sigue habiendo, digámoslo así, muchas expresiones de parte de europeos, por ejemplo, que siguen sintiendo superiores por el color de piel, por lo que creen, ¿no? Se siguen sintiendo superiores respecto a los pueblos originarios. No hace mucho tiempo, un rey el rey Juan Carlos, que por cierto se ha descubierto que es un tipo muy corrupto, quiso callar abruptamente a Hugo Chávez, quien entonces vivía y gobernaba Venezuela, y que pues no lo quieren en buena medida por no ser un tipo que se alinea a los intereses de los países más poderosos. Lo quiso callar en una reunión que tuvieron varios jefes de Estado, y pues fue muy simbólico porque el rey de España todavía cree que los pueblos latinoamericanos tienen que estar a sus órdenes, y yo creo que estamos en un tiempo en el que tenemos que cobrar conciencia de nuestra historia, tenemos que enorgullecernos pues de las cosas que también buenas que trajeron los españoles, pero también eh, esta raíz que es lo más fundamental y lo que le da alma al país, la raíz originaria, la raíz indígena que tenemos. Como dice un verso, soques, mixtecos, chontales, purépechas, mayos, choles, tzotziles, mijes, huicholes, huastecos, tojolabales, mayas, tepehuas, celtales, nahuas, yaquis, sotomís, triquis, chetinos, quechís, tarahumaras, zapotecos, mazaguas y zapotecos son el alma del país. Y muchos otros pueblos también que no mencioné en este verso. Así que bueno, aquí concluye la clase de hoy. La próxima clase del día miércoles será la última antes del examen parcial. Que tengan un muy buen día. Saludos a todos y a todas.